¿Qué tal, detallistas? Se les saluda y como siempre les agradezco este espacio de su valioso tiempo que comparten conmigo, acompañándome en un nuevo video. Continuaremos conociendo más herramientas para el análisis exploratorio de datos que tiene la librería Pandas. Si es primera vez que vas a trabajar con esta, te recomiendo consultar el video que te estará apareciendo en la pantalla. Por supuesto, también lo dejaré en la caja de descripciones. Estos son los temas que trataremos en este video. Primero, veremos las funciones GroupBy y Sort, donde agruparemos los resultados por el valor de una columna. Ordenaremos estos resultados, veremos diferentes formas de ordenarlos y también vamos a ver cómo se agrupan datos no solo por el valor de una columna, sino por el valor de múltiples columnas. Luego, veremos múltiples formas de filtrar la información en Pandas. Veremos filtrarlo por un único valor, por múltiples condiciones, usando listas de valores, usando negación y también filtrando por caracteres. Y por último, vamos a ver unos tips extras, entre los cuales vamos a usar el método .xs para seleccionar un subconjunto de los resultados que hemos estado obteniendo de los procedimientos anteriores. Vamos a ver cómo ordenar con la función pivot table y cómo vamos a aplicar varias funciones en múltiples columnas a través de GroupBy y la función de agregación. Así que este es el contenido que veremos. Espero les sea de utilidad. Comencemos. Como siempre, el notebook que estamos utilizando se los pondré en el repositorio de GitHub, del cual estará apareciendo en la cajita de descripción su enlace, como también el archivo que estamos utilizando. Pues el objetivo de este video, como habíamos dicho, es únicamente conocer más herramientas de la librería Pandas que nos ayuden al análisis exploratorio de nuestro dato. El análisis exploratorio de nuestros datos es lo primero que tenemos que hacer, es conocer de qué se tratan nuestros datos antes de sacar cualquier conclusión, antes de decir voy a trabajar un modelo de este tipo, de este otro, o voy a hacer esta gráfica, aquella. Primero es conoce tus datos y por eso la importancia de conocer estas funciones que vamos a ver hoy, porque nos ayuda precisamente a eso, tener un conocimiento mucho mejor que simplemente la intuición que podíamos tener o las ideas previas que podríamos tener de nuestros datos. Lo primero que hacemos pues es importar las librerías, aquí no hay mucho de qué hablar. Posteriormente cargamos los datos a utilizar. Estos datos que vamos a utilizar son los mismos que hemos estado trabajando en videos anteriores de esta misma lista de reproducción. Así que si no sabes exactamente qué son, te pido que veas la secuencia de videos anteriores para que puedas tener una idea clara de qué se tratan, pero básicamente son datos climáticos del año 2018 y con ellos vamos a trabajar. Bueno, creo que esto está de más. Bien, ahora sí ya vamos a comenzar propiamente con el contenido. Como dijimos, vamos a comenzar con las funciones GroupBy y Sort. Lo primero que vamos a hacer es cómo agrupar datos por el valor de una columna. Eso se hace a través de la función GroupBy. Como su nombre lo indica, es agrupar por. Lo que yo tengo que hacer es seleccionar la columna por la cual quiero agrupar. Aquí, primero, pues como ustedes ya sabrán, únicamente estamos seleccionando dos columnas de nuestro data frame para trabajar con ellas, y a ese data frame, a este nuevo data frame, lo que queremos hacer es agrupar por los datos de mes. Junto con la función GroupBy se tiene, porque esa es su utilidad, poner otra función que es el estadístico o la operación que le queremos aplicarle a ese grupo. En esta ocasión queremos obtener el promedio. Entonces lo que le estoy diciendo es a este data frame agrupa la información por el mes y obténme el promedio de cada uno de los grupos. Entonces viene ya los resultados y lo que me da es para cada uno de los meses aplico el promedio a la temperatura y acá estos son los resultados. Este tiene, digamos, un orden por defecto y es el orden que le da al índice, que si ven acá es un orden
alfabético a través de los meses. Pero ¿qué sucede si yo quiero ver primero cuáles son los meses con mayor temperatura promedio o con menor temperatura promedio? Entonces para eso vamos a ordenar el resultado y ocuparemos esta función de acá, ¿sí? Entonces esto es absolutamente lo mismo y lo único que agrego es decirle, ok, ordenalo por los datos de temperatura. Entonces ahora él de forma automática me lo va a ordenar de menor a mayor, ¿sí? De los datos de temperatura. Entonces aquí tengo ya el mes con la menor temperatura promedio de estos datos que corresponden al año 2018. Si yo quiero ordenarlo en forma descendente, lo único que tengo que agregarle es a esa función ponerle ascending equal fails. Y acá ya tengo los datos ordenados de mayor a menor. Ahora bien, ¿cómo se hace para ordenar el data frame por múltiples columnas? Bien, aquí vamos a ver el ejemplo. Lo único que tenemos que hacer, bueno, esto es nuestro data frame y le ponemos acá siempre ordenar por, y lo que hacemos es incluir una lista de las columnas que se van a tomar en cuenta para ordenarlo, y el orden que le pongamos acá es el orden de prioridad para ordenarlo, es decir, el primero va a ordenarlo por orden de la temperatura, y si hay dos temperaturas iguales lo que va a hacer es darle prioridad luego a la hora, y si coinciden dos datos de temperatura y hora finalmente le dará prioridad al mes. Bien, veámoslo con este ejemplo. Si ven acá, todos estos valores tienen un dato de temperatura que es igual a 17.6, pero está ordenado de distinta forma. Esto, la hora 0, ¿sí? Le da la prioridad. Hora 0, hora 1, 1, 1, hora 1. Si ven, estas dos horas son las mismas, pero como diciembre en orden alfabético está antes que noviembre, le da prioridad a diciembre. Entonces aquí pueden ver que se respeta el orden. Primero orden de temperatura, luego un orden por la hora y por último la prioridad del mes. Esta es la forma en que se hace para ordenar por múltiples columnas. Ahora pasamos a agrupar los datos por el valor de múltiples columnas. ¿Sí? Ahora la agrupación ya no es por una columna, vamos a ver cómo se hace con dos columnas. Prácticamente es lo mismo, lo único que hace la diferencia es que en lugar de poner una sola columna, ahora son dos. Entonces él va a agrupar primero por mes y dentro del mes va a agrupar por hora, y a ese subagrupación le va a calcular el promedio. Veamos, mes de abril, hora 0, temperatura promedio tanto, temperatura en la hora 1 del mes de abril tanto, y así va a ir hasta pues terminar con todos los meses. Bueno, aquí no me voy a tener que explicar con esto cómo se hace porque es prácticamente lo mismo. Lo importante acá no es tanto el código, pues ahí está y es bien fácil. Lo importante acá es cómo entre más podamos nosotros ir seccionando nuestros datos, mejor lo vamos a ir conociendo. Si ustedes se acuerdan anteriormente, cuando agrupamos por meses, el mes con mayor temperatura, veíamos que era julio con mayor temperatura promedio. Cuando ya hacemos esta subagrupación, vemos que los datos promedios con mayores temperaturas se dan en el mes de marzo a esta hora. Posteriormente se dan en el mes de julio a esta hora. Entonces nos podemos ir viendo cómo entre más variables vayamos observando, el conocimiento que tenemos de nuestros datos puede ir variando, puede ir profundizando, que es lo que nosotros necesitamos siempre que hacemos un análisis exploratorio de nuestra información. Pues ahora pasamos al tema de los filtros en Panda. Esto, su uso es bien fácil. En este caso, lo que estoy haciendo es filtrar por la columna mes y le digo muéstrame todos los datos cuyo mes sea igual
a enero. Entonces aquí únicamente voy a tener datos de enero. Estos son los primeros datos de mi data frame. Si ven, enero. Acá están los últimos, que también son enero. Acá pues es prácticamente lo mismo que hemos visto anteriormente. Es simplemente aplicar primero el mes de enero al data frame, luego seleccionar estas columnas que son de mi interés y luego aplicar la función group by. Que bueno, aquí en realidad no es necesario que lo agrupe por mes porque únicamente tengo el mes de enero. Entonces podría hacer la agrupación únicamente por la hora. Aquí se me movió y obtenemos los resultados. Ahora vamos a verlo de pues prácticamente lo mismo, solo que en lugar de decir la condición cambia, en lugar de decir es igual a enero, aquí le digo quiero todos los meses distintos de enero. Esto es lo mismo y pues aquí tengo abril, marzo, agosto, diciembre y pues así obtengo todos los meses que sean diferentes de enero. Y obviamente dependiendo si la columna es numérica o qué, aquí puedo ocupar igual que, mayor que, etcétera. Ahora haremos el filtrado por múltiples condiciones. En este caso vamos a aplicar el siguiente filtro. Quiero que me obtenga los meses, o mejor dicho, los datos que correspondan al mes de enero o los datos que correspondan al mes de diciembre. Estas son mis dos condicionantes. Y bien, esto es prácticamente lo mismo. Entonces aquí tengo meses, los datos de diciembre y los datos de enero. Sí, igual aquí en lugar de O le puedo poner I. Le podría poner, si esto fuera una I, le puedo poner que sea de enero y que sea de la hora 0. Entonces únicamente me va a mostrar los datos que cumplan con las dos condiciones. Y aquí vemos el uso de la condicionante I. Entonces aquí le estoy diciendo muéstrame datos que sean de enero y que la temperatura sea menor o igual a 19 grados Celsius. Entonces acá tengo esa información. Y pues aquí puedo ir jugando. Si quiero, en lugar de ver datos de temperatura bajo, quiero ver datos de temperatura alto, etcétera, puedo ir haciendo y aplicando las condiciones que me favorezcan en mi análisis. Entonces yo aquí puedo decir, para el mes de enero, las horas de menor temperatura es en la madrugada, primeras horas de la mañana y en la noche. No es sorprendente, pues eso se espera, el comportamiento típico de la temperatura. Bien, ahora vamos a ver el filtrado usando listas de valores. Es decir, aquí tengo mi primera lista. Quiero que sean estos meses los que van a filtrar y únicamente estas horas. Bien, entonces en lugar de poner igual que, yo pongo este método. IsIn, o sea, está en. Filtrame los meses que están en mi lista que se llama LMeses. Y filtrame las horas que están en el listado de las horas. Hago la agrupación, etcétera. Entonces ya tengo aquí abril, enero, febrero, marzo, solo de las horas 0, 12 y 20. Y me obtiene ya esa agrupación. Esto es, si quiero conocer puntualmente cómo se comporta una variable en determinado subgrupo. Ahora vamos a ver cómo usar negaciones acá en Pandas, que para utilizarlo es, se me ha olvidado ahorita cómo se llama, pero es el colochito de la ñ. Entonces acá lo que le estoy diciendo es, con esto, porque aquí lo encerré en paréntesis, esta parte de acá, entonces esa negación únicamente se aplica a la condicionante de los meses. Entonces le estoy diciendo, muéstrame la información que no está dentro del listado de los meses que yo tengo. Entonces acá yo le había puesto abril, enero, febrero, marzo. Entonces aquí le estoy diciendo, muéstrame
todo o obtén el resto de los meses que sean distintos a enero, febrero, marzo. Luego esto lo aplica normalmente. Si yo quisiera hacer todo negación, el símbolo no tendría que haber ido acá, sino que tendría que haber ido aquí antes. Entonces así se aplica la negación a todo esta condicionante. Entonces, si bien ya aquí obtengo el resto de los meses: agosto, diciembre, julio, junio, mayo, noviembre, octubre, septiembre, en las mismas horas y la misma operación. Ahora, para cerrar el tema del filtrado, vamos a ver el filtro por caracteres. Para aplicar este filtro, tengo que ocupar este método strContains, y acá le pongo cuáles son los caracteres que quiero que utilice. Aquí le estoy diciendo: dentro del mes vas a obtener todos aquellos meses que dentro de su cadena de caracteres tengan ya sea una E o una A. De esta forma le aplico esa condicionante. Entonces, si ven aquí, me muestra todos los meses que tienen una A o una E en su nombre. Igual aquí también podría ser una condicionante I, y se puede hacer todavía un poco más complicado y poner expresiones regulares. Entonces es un método bastante robusto para hacer búsquedas de este tipo o filtrados de este tipo. Ahora bien, ya llegando a la última parte de este video, vamos a ver esos tips extras. Vamos a usar este método para seleccionar un subconjunto de los resultados. Sí, bueno, aquí si ven, yo guardé este dataframe con el nombre de df2. Entonces ahora a este dataframe que tengo acá, yo le digo: ok, por A o B motivo a mí me interesa ver solo aquello que sea del mes de septiembre. ¿Y a dónde lo va a aplicar? El level es igual al mes. ¿Qué significa esto? Entonces él va a agarrar este dataframe. Entonces yo le digo septiembre, y el level es como decirle, ajá, ¿a qué se lo voy a aplicar? Al mes, a la hora, o en este caso no puede ser la temperatura, pero ¿qué mes, hora? ¿Dónde lo busco? Yo le digo búscalo en el mes. Entonces él viene en la columna mes, septiembre, y agarra este subgrupo. Eso es lo que se hace con este método. También podrán decir: hey, de esta forma ver los datos es un poco más complicado, porque no lo cambiamos y lo vemos, en lugar de verlo así vertical, vemos una tabla horizontal. Para eso vamos a ocupar la función pivot table. No es la única utilidad que tiene esta función. Esta función tiene muchas más utilidades, pero hoy la vamos a ocupar únicamente para eso. Entonces, a esa función le introduzco el dataframe, le digo cualquiera que sea mi nuevo index y cuáles van a ser los valores que voy a poner. También le pongo el nombre de las columnas. Entonces, si ven acá, tengo hora, va a ser nuestro index, los nombres de la columna van a ser los meses, y nos va a mostrar aquí los valores de la temperatura. Entonces eso es lo que le pongo acá: index, hora, index, valores, temperatura, columna, mes. Y de esta forma pues ya se logra ver o se obtiene una mejor visualización de los resultados. Por último, es mostrarles que con Group By no solamente puedo aplicar una sola función, puedo aplicar varias funciones. Es decir, ya no solo puedo obtener el promedio, puedo obtener el promedio, el máximo y el mínimo. ¿Sí? Pero para eso necesitamos ocupar este otro método, el método de agregación, que viene siendo prácticamente lo mismo en todo, ¿sí? Solo al final, en lugar de ponerle directamente la función que le quiero aplicar, ocupo el método, y acá lo que tengo que decirle es: a la columna temperatura quiero ver el mínimo. Ahorita solo vamos a aplicar una función para ver. Entonces, si ven, es lo mismo. A la columna temperatura le aplica el mínimo. Ahora acá lo que vamos a hacer es
aplicar distintas funciones a distintas columnas. Aquí tengo todo este filtrado, aquí selecciono todas estas, hago la agrupación por mes y hora. Entonces para la temperatura estas funciones, para la humedad estas otras funciones. Yo obtengo el resultado. Hace la agrupación, el filtrado únicamente en mes de enero. Para temperatura aquí está todo lo que obtengo. Para la humedad aquí está todo lo que y para finalizar este video, lo último que vamos a ver es cómo poner nombres personalizados a las columnas, ¿sí? En lugar de poner que me lo muestre de esta forma por defecto, ahora yo le voy a poner cómo quiero que se llame cada una de las columnas de los resultados. Aplicamos lo mismo, solo la diferencia es, yo quiero el nombre de la columna y aquí es la operación, es decir, a la columna temperatura aplícale el máximo. Para esta columna lo que vas a hacer es a la temperatura obtén el valor de la mediana y esta columna va a ser el valor mínimo de la humedad y así obtenemos el resultado que deseamos. Y así llegamos al final del video, detallistas. Gracias por acompañarme. Si lo encontraste de utilidad, me vendría bien un like y que lo compartas en tus redes sociales. Aquí te dejo mis redes sociales y las formas que tiene para contactarme. Si quieres seguirme en mis redes sociales, comparto mucha más información. No únicamente me limito a hacerle propaganda a mi canal, sino que información relacionada con el análisis de datos. Así que ya sabes, aquí están y será todo un gusto que podamos intercambiar información. Si no quieres perderte nuevos videos, recuerda suscribirte y activar la campanita y así nos ayudamos mutuamente. Y recuerda, detallistas, los datos no mienten. Hasta pronto.